Buenos días, ¿cómo están? Buenos días, profe. Ok, Buenos días, bueno, profe. pues vamos a iniciar nuestra clase del día de hoy. Vamos a empezar a revisar lo que son las funciones básicas del rol profesional de enfermería. Para llegar a esto, pues evidentemente tuvimos que pasar por una serie de transformaciones. Ya lo vimos la clase pasada en cuanto a la transición del cuidado enfermero. Y bueno, para llegar a este cuidado enfermero y sobre todo para entender el origen del mismo, recordemos que todos los cuidados tienen un fundamento científico, una razón de ser. Entonces, aquí es en donde nosotros vamos a empezar a trabajar con los equipos de exposición. Me gustaría que el equipo número uno, que es el equipo de donde está Abigail, pudiera presentarnos su exposición el día de hoy. Por favor, adelante. Abigail, Aldo, Ana y Brittany, por favor. Sí, ya voy. Sí, gracias. Solo que solo somos 3, profe. Ok. No me deja, profe. ¿Mandé? No me deja compartir. ¿Lo está intentando compartir desde su aplicación o cómo? Ah, es que me aparece un cuadro que dice compartir la pantalla. Chrome desea compartir el contenido de la pantalla por Meet Google y no me da la opción de compartir. ¿Alguna más de sus compañeros no les podrá apoyar? ¿De su equipo? Mm, sí. ¿Sí quedó? ¿Sí se ve? Sí, aquí sí se ve. Ok. Mm,
Bueno, nosotros somos, buenos días compañeros, somos el primer equipo, nos va a tocar el de paradigmas de enfermería y estamos conformados por Ana Elizabeth, Aldo Daniel y Brittany Fernanda. Muy bien, ¿qué van a exponer? Paradigmas de enfermería, muy bien. Sí. Bueno, en la introducción vamos a ver lo que se trata de los paradigmas en enfermería, porque van a estar relacionados con la enfermería, ya que un paradigma va a ser un modelo en la forma de actuar y todo lo que se haga va a tener como, se puede decir, se lleva a través de, se me fue la palabra, a través de reglas relacionadas con las reglas, por lo tanto la enfermería también tiene reglas y van muy agarradas de la mano. Ahorita mis compañeros también les van a explicar qué más. Los paradigmas se van a basar entre una investigación, los desarrollos teóricos de la profesión, conocimientos y descubrir con nuestros saberes propios. ¿Le cambio? Sí, adelante, por favor. Bueno, ¿qué es un paradigma? Es un marco por el cual pues una persona va a percibir la realidad y va a actuar a consecuencia. También encontré que también se le puede asimilar como sinónimo a ejemplo y que también se puede decir que hace referencia de algo que se toma como modelo. Y bueno, y como nuestra materia se llama modelos de enfermería, pues me imagino que vamos a ver modelos. Así es, efectivamente, en lo que nosotros comprende, recuerden que nosotros tenemos diferentes modelos y teorías de enfermería, que es lo que vamos a ir analizando poco a poco, pero para entender qué es lo que en sí vamos a ver en cada uno de estos modelos es la forma o el modelo de cómo realizar un cuidado de enfermería. ¿Esto por qué? Porque sabemos que a lo largo de la historia ya vimos que hay muchas culturas donde nacen diferentes teorías, diferentes conceptos sobre el cuidado enfermero y de alguna manera pues tenían una perspectiva de poder proporcionar un cuidado. Sin embargo, cuando nosotros nos enfrentamos, por así decirlo, en un escenario diferente, aunque el escenario sea el mismo en diferentes regiones del mundo, vamos a ver modelos adaptados hacia la forma de prestar un servicio de atención y por lo tanto el cuidado se cumple, pero de diferentes perspectivas, porque va a depender mucho de la forma, del modelo que nosotros vamos a ver. Y de ahí la importancia de entender qué son los paradigmas, porque de ahí va a surgir en la realidad de cómo se han establecido cada uno de los modelos. Adelante, por favor. Bueno, su relación con la enfermería, por la manera en que las enfermeras tienen una relación entre personas, salud y entorno, es un campo de disciplinas. Esto nos quiere decir que, bueno, sí, es un campo bastante amplio, porque abarca desde una persona física, tanto el lugar en donde se encuentra. Y pues todo esto, bueno, cada paradigma nos va a ayudar en cada punto. Y se va orientada con la salud pública que permite la recuperación de la misma con una prevención de la enfermedad. Y el cuidado se realiza mediante reglas que proporcionan mediante el entorno. Cada entorno pues no tiene las mismas necesidades siempre. No es como una persona que vive en ciudad a una persona que vive en campo. Estamos hablando que pues son distintas, pueden ser distintas enfermedades y son distintos cuidados y tanto reglas. Ahí sería todo, profe. Ok. Adelante, por favor. Su evolución histórica, bueno,
Todos sabemos que enfermería es una ciencia, y una ciencia también va a ir relacionada con un paradigma, ya que la ciencia va a través de las investigaciones, lo mismo que hace un paradigma. Junto con la ciencia se van a dar nuevos conocimientos, junto con nuevas teorías. Su aplicación con la enfermería sería por las prácticas que se van construyendo un camino de investigación, como lo hizo Florence Nightingale, que trabajó con la naturaleza. Según esto, había visto que encontraron un libro de Florence Nightingale en donde ella trabajaba, su entorno era con la naturaleza. Ella siempre quería estar con sus pacientes, pero cuidándolos casi al aire libre. Es porque ella empezó a hacer sus propias investigaciones y sacó sus propias. Ok. Y bueno, va a haber tipos de paradigmas, los cuales pues se van a presentar 3 que sirven para orientar la disciplina de la enfermería, los cuales van a ser categorización, integración y transformación. Muy bien. Bueno, el primer paradigma que se nos presenta es el paradigma de categorización, el cual es una corriente que lleva una visión lineal y la búsqueda de un factor casual como base de elementos y manifestaciones que poseen características definidas mediante un análisis de razonamiento y argumentos lógicos. ¿Me pasas a la siguiente lámina? ¿Cómo que podría ser, por ejemplo, en este caso, en este paradigma de categorización? Sí, lo... ¿Quién podría poner un ejemplo con este tipo de paradigma? Pues de hecho el paradigma de categorización solo va enfocada hacia la enfermedad, es lo que leí. Un cierto punto. Ok, aquí vamos a ver que lo que dice su diapositiva es que efectivamente el paradigma de categorización es una visión lineal. ¿Qué significa esta? Que no va a apuntar hacia otras cosas o no va a considerar otros factores como causa de la verdad. Por ejemplo, cuando ustedes dejan un pastel de chocolate en la mesa, viene un niño y se lo come, pues se va a embarrar la boca, se va a embarrar las manos, la ropa, y no hay ninguna otra opción ni duda de que el niño fue el que se comió el chocolate, ese pastel de chocolate. Entonces, no podemos nosotros echarle la culpa a lo mejor a otra persona o a alguna otra cuestión de que haya pasado con ese pastel, porque simple y sencillamente nosotros nos estamos orientando por el argumento lógico de que si veo al niño con la ropa llena de chocolate, con su boquita llena de chocolate y sus manitas, pues entonces evidentemente él es el responsable de esto. Y lo mismo va a pasar con un paciente. Cuando nosotros vemos signos y síntomas característicos, yo me voy a basar en una sintomatología y un cuadro clínico, pero no voy a buscar razonamientos, es decir, no voy a buscar de dónde puede venir un proceso infeccioso. Vamos a ver que en este paradigma de categorización únicamente nos vamos a enfocar en las cosas más importantes o más sobresalientes de un problema. Por ejemplo, si tuviéramos un caso de un paciente pediátrico con fiebre, diarrea, vómito, entonces ahora sí, esos son los signos y síntomas que tiene mi paciente. ¿De dónde vengan? ¿Qué lo pudiera ocasionar? No lo sé. Me voy a enfocar únicamente en atender estas 3 necesidades y de ahí voy a jerarquizar, que ahorita vamos a ver en los paradigmas de jerarquización cómo se transformaría este ejemplo. ¿Sale? Adelante, por favor. Este es un paradigma, un fenómeno es consecuencia de los anteriores. Entonces, el desarrollo de los conocimientos se orienta hacia el descubrimiento de leyes universales. Y está ubicado en el ámbito de la salud, el pensamiento va orientado hacia la búsqueda de un factor casual responsable
de la enfermedad es lo que nos comentaba el profe, que este paradigma está centrado en una sola cosa, la enfermedad por lo más común. Okay. Y inclusive no solamente la enfermedad, también como decía hace rato, no me acuerdo en dónde decía, también va centrado en la persona y en el lugar en donde se encuentra. Vamos a ver que vamos a ver que en esos paradigmas, en cada uno de ellos vamos a ver que sí efectivamente se centra en lo que es la persona, la enfermería, el entorno y la salud. Este cuarteto o estos 4 factores siempre van a estar relacionados en un paradigma. ¿Por qué? Porque vamos a ver la relación que existe entre cada uno de estos elementos y el dinamismo, es decir, cómo interactúan entre sí, por ejemplo, la persona en el entorno, de qué papel juega el entorno en la salud y de qué manera interviene enfermería en cada uno de ellos para poder construir un modelo de atención. Eso es a lo que más o menos se refiere el enfoque clínico que vamos a tener en cada uno de los paradigmas. Adelante. Aquí también nos comenta en la lámina lo más inspirado particularmente 2 orientaciones en la profesión enfermera, una centrada en la salud pública y otra centrada en la práctica médica. Es lo que nos decía también. Está centrada en la enfermedad paciente y centrada en la práctica. Estamos hablando que es lo que podemos hacer por el paciente, llámese curaciones, limpieza, bueno, higiene es la palabra, entre otras cosas. Ok. Cambia de lámina, por favor. Ay, no, espérense tantito. Espérenme tantito. Hola, ¿le pueden regresar, por favor? Ya, regreso, ya. ¿Le regreso o le sigo? No, ya sigue. El siguiente es el paradigma de integración y se va transformando en orientaciones dirigidas hacia la visión global de las personas como centro de la práctica de enfermería. Va a tener sus nuevas teorías y una evolución del pensamiento hacia el reconocimiento del humano para la sociedad. Se va a ir es que hay como... ¿Cuál sería la diferencia entre el paradigma de integración y el paradigma de categorización como lo vimos hace unos segundos? Que el de integración va como que hacia más personas y el de categorización se podría decir que va recto hacia solamente una persona. Ok, miren, en este caso los paradigmas de categorización, como lo mencioné hace un momento también, es únicamente ver las causas de algo, ¿no? O sea, como que no busca más situaciones o no va más allá de la realidad, porque él decía que incluso aquí lo vamos a ver más adelante, que utiliza un principio del razonamiento deductivo. Yo les puse el ejemplo del niño y el pastel de chocolate, ¿no? Si yo veo al niño todo lleno de chocolate, pues es evidente que el niño, o sea, tengo las pruebas en la mano de que fue él
el que se comió el chocolate, pero no busco ninguna otra causa. No busco ni por qué, ni buscar a culpar a alguien más, o ver quién más se lo pudo haber comido, o etcétera, etcétera. Es únicamente la explicación de la realidad en base a las pruebas que yo tengo. Ahora, en el paradigma de integración, aquí nosotros vamos a ver que tenemos una integración, como su nombre lo dice, de diferentes elementos. Estos elementos le van a ir dando una transformación o una identidad diferente al problema o al contexto del problema. Por ejemplo, a lo mejor si ya veo dos personas, ajá, que tienen pues igual manchas de chocolate, ya sea en su ropa, en sus manos o algo, entonces ya tengo más argumentos para preguntar o sospechar quién se comió ese pastel de chocolate. Y lo mismo en un paciente, cuando nosotros tenemos signos y síntomas inespecíficos de una enfermedad, entonces empezamos a integrar todos los elementos para determinar la causa probable del padecimiento que está teniendo nuestro paciente. Por ejemplo, si tenemos un paciente con fiebre tiene muchas posibilidades por las que las pudiera estar presentando, desde una infección de vías urinarias, desde una infección gastrointestinal, desde una reacción anafiláctica, desde a lo mejor una infección sistémica, ajá, una neumonía, etcétera, etcétera. Pueden ser muchas condiciones que pueden condicionar una fiebre. Entonces, aquí en el paradigma de integración, como lo dice su nombre, tiene una ideología diferente. Va a marcar el nacimiento de nuevos conceptos y sobre todo de nuevas relaciones entre el entorno y el ambiente. O sea, ahí ya vamos a empezar a relacionar en la integración cada uno de los elementos, tanto del ambiente como de la persona, la salud y los juicios clínicos de enfermería que se pueden construir en relación con un caso en particular. Esas son las dos diferencias y cómo se van a ir empezando a relacionar los diferentes paradigmas. Adelante, por favor. Ven acá. Bueno, ya como el profe lo dijo, es en el momento en que una persona aparece con una infección, infloresce o reacciona ante el agente infeccioso y su respuesta al tratamiento. Como dijo, una infección de vías urinarias, pues ya sabemos que son algunas contagiosas. Entonces, igual. Con una infección de vías urinarias, pues se podría contagiar hacia otra persona de su familia o en otro lugar. Ven acá. Fernanda, ¿de qué manera se puede contagiar una infección de vías urinarias? A ver, platíqueme, eso me llama la atención. A través de los baños públicos, dependiendo de cómo. ¿De qué forma? Me llama mucho la atención eso. Pues bueno, lo que me habían dicho era de que por a través de los baños públicos, más en las mujeres cuando se llegan a sentar y todo, de que se quedan como... Es que hay como... Profe, también creo que puede ser el no tomar agua, ¿no? Bueno, son muchos factores, pero me llama la atención el hecho de que es una enfermedad que lo maneja su compañera como que se contagia. Ajá, me hace mucho ruido el hecho de que digo se contagia, híjoles, entonces si ve a alguien con infección de vías urinarias o sospecho de infección de vías urinarias, ojo, hay que ver los mecanismos fisiopatológicos de una enfermedad. Eso como tal no se transmite de persona a persona, a lo mejor sí como tú dices en un baño público pudiera ser, ajá, pero vaya, finalmente no es tanta la causa, ¿por qué? Porque ya sabemos que en la actualidad pues ya no hay tanta predisposición, digámoslo así, sino son muchos factores que intervienen o que tienen que intervenir para que efectivamente una infección se pueda transmitir. A lo mejor si tú me dijeras por transmisión sexual, pues pudiera ser también, pero el mecanismo es completamente diferente. Entonces ahí sí te hay que tener mucho cuidado con el hecho de determinar de qué forma se contagia una enfermedad. ¿Sale? Muy bien, adelante, por favor.
Y está el paradigma de la transformación. Por más que lo pueda leer, profe, casi no lo entendí por completo. Entonces, no sé si me puede ayudar. Sí, adelante. Bueno, esta es una corriente que aperturas hacia el mundo. Va inspirada hacia situaciones dinámicas y complejas, el cual pues se va experimentando por transformaciones que desarrollan nuevas disciplinas. Los cuidados de la persona son el núcleo de la profesión de enfermería, en los cuales pues el interés de la enfermera está en los cuidados de la persona que continúa con su entorno y vive en experiencias de salud. Ok, en el caso del paradigma de la transformación, el ejemplo más claro que podemos tener es en la actualidad con la pandemia. Nosotros actualmente tenemos una serie de cuidados que se han modificado por la evidencia científica de la transmisibilidad de esta enfermedad. Nosotros cuando recién empezamos la pandemia, que ya tiene un buen rato, decíamos, bueno, pues la enfermedad solamente se transmite de persona a persona. Ajá. Decíamos, bueno, pues entonces para implementar cuidados específicos, ¿qué es lo que necesita la persona? Pues cubrebocas, mascarilla, careta, gogles, todo lo que pueda representar un riesgo de que el microorganismo pudiera penetrar por una mucosa. Ok, ya se estableció que ahora todos los protocolos a donde quiera que ustedes vayan tienen que llevar guantes, cubrebocas, lentes protectores, etcétera, etcétera. Y en los hospitales con mayor razón no se diga, ¿no? Pero algo que en lo particular cambió mucho el contexto fue cuando se empezó a determinar que el lavado de manos era fundamental dentro de todas las prácticas que podemos tener para evitar enfermedades, la que mayor peso tenía. Porque hay muchas personas que a lo mejor sí podrán utilizar todo su equipo de protección, pero si no se lavaban las manos, entonces ¿qué va a pasar? Pues era muy fácil de que pudieran transportar el microorganismo en su cuerpo o lo pudieran adquirir en el entorno, y con la manipulación de los objetos, pues ellos se pudieran contagiar. Y la realidad fue así. En el hospital en donde yo trabajo, por ejemplo, muchos de nuestros compañeros sí se infectaron, y se infectaron porque precisamente se veía la ausencia de lavado de manos, aunque utilizaran su equipo de protección personal. Entonces, en los paradigmas de transformación, ¿qué sucede? Nosotros ya vimos que en la categorización no buscábamos una verdad absoluta. En la integración buscamos factores que nos ayuden a relacionar las condiciones clínicas de una persona, y lo mismo va a ser de una enfermedad con el entorno. Y ya en las transformaciones, ahora sí, de qué manera adaptamos los conceptos o los conocimientos de una enfermedad o de los cuidados de una enfermedad hacia ahora sí que queda el continuo de la salud. Por ejemplo, ahorita ya se descubrió que la enfermedad del coronavirus, a pesar de que se transmite por vía respiratoria, es más una enfermedad vascular, es decir, que le va a generar más daños a los vasos sanguíneos que hacia la vía pulmonar. Entonces, todos estos conceptos, tanto de integración, categorización, ahora están transformando una teoría. ¿Sí me explico? Si van viendo cómo evoluciona el concepto, a lo mejor de una enfermedad, y lo mismo va a ser el concepto de un cuidado. Por ejemplo, hace muchos años, cuando todavía no se tenía ningún sustento de todas las precauciones estándar que utilizamos para la atención de los pacientes, todos los cuidados se prestaban en conventos, en órdenes religiosas, y hay un caso muy particular en el que, por ejemplo, la atención de las pacientes obstétricas en aquellas épocas era desarrollada por sacerdotes, y también desarrollada por algunos médicos que de alguna manera ya empezaban a hacer trabajos específicamente con pacientes embarazadas. Entonces, y curiosamente, en la época de Florence Nightingale coincidió en que empezaba ella a hacer sus primeros estudios epidemiológicos, y decía, bueno, pues vamos a ver de qué manera podemos nosotros prevenir infecciones en una persona. Entonces, llegó el caso en que, por ejemplo, a los médicos se les morían muchos pacientes, y a las enfermeras o las religiosas que también atendían a pacientes obstétricas en aquella época, pues tenían una menor tasa o una menor incidencia de mortalidad. Entonces aquí era donde se preguntaban los médicos, bueno, ¿por qué a nosotras se nos mueren y por qué a ellas no se les mueren? Entonces empezaron a ver que se utilizaban diferentes compuestos para lavado de manos, entre agua normal, agua común, y soluciones con algunas otras sustancias químicas, como el benzal en aquellos tiempos,
para lavar sus manos y atender a las pacientes. Entonces, ahí es en donde empiezan ellos a comprender que el lavado de manos es una práctica indispensable para el cuidado del paciente en la prevención de enfermedades. Y hoy día los vemos completamente retacados de información en los hospitales acerca de este tipo de técnicas y de procedimientos que tenemos que hacer para prevenir infecciones. ¿Y cuál de todos los cuidados creen que sigue siendo una herramienta súper importante en esta tarea de prevención de infecciones? El lavado de manos. El lavado de manos, incluso al día de hoy, ya tenemos técnica para el lavado de manos. Entonces vean que todos los conocimientos que se han integrado en las diferentes teorías han sido parte importante para que se transforme tanto el conocimiento como la aplicación del conocimiento mismo en el brindar un cuidado de enfermería. ¿Sí queda más o menos claro hasta ahí? Hola, hola. Sí, profe. Ok, adelante, por favor. Bueno, este paradigma va a representar un cambio de mentalidad sin precedentes y pues se trata de un proceso recíproco y simultáneo de interacción. No se puede parecer a otro, pues a pesar de que puede presentar similitudes, pues ninguno se le parece totalmente. Y pues esto pues significa que es la base a una apertura de la ciencia enfermera hacia el mundo y pues que ha inspirado las nuevas concepciones de la disciplina de enfermería y pues esta va a contar con 2 escuelas, que es la Escuela de Ser Humanitario y Escuela del Caring. Muy bien, adelante. Y pues este es un cuadrito pues donde resumimos pues las 3 paradigmas, que pues el paradigma de categorización es bajo los cuidados y que está centrado en la enfermedad. Y pues aquí mencionan lo que es persona, entorno, salud y enfermera. En el paradigma de integración es estar con, que aquí es la visión integral de la persona. Y el paradigma de transformación, que es actuar con. Muy bien. Ya por último, tenemos nuestra conclusión. Los paradigmas nos presentan visiones desde sus componentes fisiológicos, filosóficos, epistemológicos e ideológicos, por la relación sujeto-objeto. Los paradigmas en investigación no deben presentar un obstáculo en desarrollo de la ciencia. Enfermería es muestra de ello por la producción, tipo y enfoque de las investigaciones realizadas en sus diferentes momentos. Es como nos comentaba hace rato el profe respecto a la técnica de lavado de manos. No solamente es la única técnica, tengo entendido. Inclusive también el usar bata, el usar una bata quirúrgica también ha prevenido muchas enfermedades. Antes, bueno, yo por lo que he leído y historias así, tengo entendido que no se ocupaba bata, nada más ocupaban la misma vestimenta que traían y pues también eso creaba un ambiente no muy agradable por una cirugía o algo por el estilo. Entonces, tanto el uso de una bata, el lavado de manos, el uso de un cubrebocas,
pues sí, nos ayuda mucho, ¿no? Ok. Y son, han sido distintas investigaciones que se han puesto en práctica, ¿no? Desde un momento. Por último punto, nos dice que la investigación en enfermería debe contemplar en su malla curricular el abordaje de ambos paradigmas, cualitativo, cuantitativo, y que a su vez la investigación debe plantearse como un eje integrador tanto en el área básica como profesional. Estamos hablando que pues va desde lo más básico hasta lo más complejo. Volvemos al ejemplo del lavado de manos. No se ocupaba. Entonces, a lo profesional, pues se convirtió en una técnica, bueno, más allá de una técnica, ¿no? Ya se puede decir que es un hecho que se debe de hacer. Y pues sí, nos ayuda mucho. Ok. Sería todo. Muchas gracias. ¿Alguna duda que tengan en relación con el tema de paradigmas de enfermería? Entonces ya queda claro que un paradigma de enfermería es una forma de hacer algo, que se va a poder de alguna manera discernir, que va a poder inducirse el conocimiento, que se va a poder interpretar. Y para esto, pues evidentemente, enfermería ha sido una disciplina en la cual el conocimiento ha trascendido demasiado al grado de que pues tenemos diferentes corrientes filosóficas a partir de las cuales surgen la mayoría de los conceptos y de los conocimientos epistemológicos del cuidado de enfermería. Vamos a empezar con el siguiente tema, por favor. Equipo de Eduardo Romero, Evelyn, Fernando Contreras y Janet, por favor. Adelante, equipo número 2. Sí, un momento, es que mi computadora perdió la conexión. Ok. Para poder presentar. Muy bien, adelante. Bien, listo, ¿me escuchan? Sí, claro que sí. Ok. Bien, compañeros, buenos días. Bien, a nosotros nos tocó hablar sobre el racionalismo y el empirismo. Bien, estas dos son teorías o pensamientos de llegar a un aprendizaje, ¿vale? Los dos tienen muchas diferencias entre sí, ¿vale? Porque uno tiene mucho el uso de la razón y la lógica como pensamiento o como conocimiento único, y el otro como un conocimiento más experimental o más práctico, por así decirlo, ¿no? Entonces son escuelas de las cuales se teoriza el aprendizaje, ya sea racional o empírico, ¿vale? Bien, comenzamos con el racionalismo. Bien, el racionalismo se desarrolla en Europa por ahí de los siglos XVII y XVIII, ¿vale? Y como uno de sus principales, o el principal
pensador se considera René Descartes con la expresión pienso, por lo tanto existo. ¿Vale? Esta expresión, bueno, como todo racionalista, el uso de la razón es por así decirlo, el todo, ¿no? Entonces, bueno, Descartes aseguraba que por medio del uso de la razón se descubrían ciertas verdades, ciertas verdades universales, ¿vale? Y bueno, como todo lo contrario a lo empirista, que es por medio del uso del conocimiento experimental, ¿vale? Lo vamos a ver más adelante. Y bueno, Descartes defendía como principal ciencia a las matemáticas, ¿vale? Bueno, ya que estas se consideran como unas ciencias exactas, ¿vale? Que no se necesita comprobar de modo empírico para saber que un resultado es correcto, ¿vale? Bueno, se basa totalmente en la afirmación de la razón como fuente de conocimiento. Se cree en la intuición, ¿vale? Tiene conocimientos innatos o conocimientos ya adquiridos por medio de uso de lógica y razón, ya sea igual por medio de lecturas o del mismo pensamiento. Bueno, se basa totalmente en el uso de la lógica y la razón, precisamente el nombre. Y bueno, tiene principios claves en su forma de pensamiento o de conocimiento, ¿vale? Es deductivo, ¿vale? Tiene adquisición de conocimientos innatos y bueno, es totalmente racionalista, ¿vale? Con el uso de la razón, ¿vale? Y como dice, los racionalistas afirman que el conocimiento es adquirido por medio de razón y conocimientos innatos, ¿vale? No hay, como tal, bueno, para ellos no hay un conocimiento adquirido que no haya sido aprendido con anterioridad, ¿vale? Muy bien. Y bueno, para que se entienda un poquito mejor, un ejemplo de esto, como ya lo habíamos dicho, serían las matemáticas como ciencia exacta, ¿vale? Donde no es necesario que yo te compruebe de manera empírica o que tú hayas aprendido de manera práctica que 2 más 2 es 4, ¿vale? Las matemáticas es un conocimiento racional, es un conocimiento lógico, ¿vale? Si yo te pregunto por qué 2 más 2 es 4, pues es lógico, es racional, porque así es y porque porque así me lo enseñaron, así yo lo pienso, ¿vale? No hay otra, porque es lógico, es racional, ¿vale? Entonces, el conocimiento innato pues, sería una forma de conocimiento que nos da acceso a una verdad más sustancial, ¿vale? Es un conocimiento científico, ¿vale? Por lo tanto, tiene que haber un método por el cual se basó, ¿vale? ¿Cómo llegaste al resultado del 4? Por así decirlo, ¿cómo llegaste a ese número? ¿Vale? Bueno, pues porque sumé 2 más 2, ¿vale? 2 unidades más 2 unidades, lógicamente me va a dar 4, ¿vale? Es un conocimiento que ya lo tengo, que no necesito demostrarte, ¿vale? Para saber que ese es el resultado, ¿vale? Entonces, por eso este pensamiento se basó principalmente en las matemáticas, precisamente como una ciencia exacta, ¿vale? Y bueno, uno de sus principales pensadores de todas las épocas se considera Platón, como tal ya un pensador ya más actual, por así decirlo, que lo llevó ya un poquito más, ¿cómo decirlo? Sí, lo promovió más, fue René Descartes, ¿vale? En su momento. Y Gottfried Leibniz, que es un alemán, y Noam Chomsky, ¿vale? Son los principales pensadores de esta teoría racional, ¿vale? Muy bien. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Sí va Sí, me quedando estoy dando un claro, poco. jóvenes?
¿Ninguna duda hasta aquí con lo que es el racionalismo? No, sí está bien, profe. Ok, adelante equipo, por favor. Bien, Está bien. como ya lo habíamos visto, tiene tres caminos por los cuales los racionalistas creían que eran la única, o bueno, creen que es la única forma en la que se llega a un conocimiento, ¿vale? Como ya lo habíamos dicho, la deducción es la aplicación de principios concretos para sacar una conclusión, ¿vale? Como ya lo habíamos dicho, los principios matemáticos, ¿vale? Por uso de la deducción, ¿vale? Nosotros deducimos que 2 más 2 es 4, ¿no? Es deductivo, ¿vale? Una idea innata es el concepto donde nacemos con las verdades fundamentales o experiencias que traemos de otras vidas, ¿vale? Se creía que ese conocimiento se traía de experiencias pasadas, ¿vale? Donde se puede explicar o donde trataban de explicar por qué algunas poseen mucho más talento en algunas cosas que otras, ¿vale? Sería como explicarlo como una facilidad en la deducción, ¿vale? Una facilidad en el poder o en el tener mayor habilidad de razonar, ¿vale? En este caso, las personas que tienen mucha facilidad para el pensamiento de una ciencia exacta, ¿vale? Como lo que es al que se le facilita mucho las matemáticas, ¿vale? Se trataba de explicar que tenía conocimientos pues de vidas pasadas, ¿no? Del cual si se empieza de una nada, ¿sabes? Sin tener algún conocimiento previo, ¿vale? A tener pensamientos racionales o lógicos, ¿vale? Sin tener algún aprendizaje previo, ¿no? Ok. Y bueno, como toda la raíz es el uso de la razón y el uso de la lógica, ¿no? Para determinar una conclusión, ¿vale? Para determinar el uso de varios métodos y, bueno, pues el objetivo principal de esto es llegar a encontrar la verdad, ¿no? La verdad de lo que es pues sí, el conocimiento o la verdad de las ideas racionales, ¿vale? Okay, muy ¿Alguna bien. duda con racionalismo? ¿Todo va quedando claro, jóvenes? No, Fer, gracias. Muy bien. Sí, sí quedó claro. Ok, adelante. Bien. El empirismo. Bueno, el empirismo es una teoría filosófica que se considera en la experiencia de la percepción sensorial como el mejor camino hacia la verdad de las cosas. O sea que, bueno, en cambio del racionalismo, aquí es como si percibieran las cosas, o sea, se guían base en eso, más no como en lo experimentado, no sé si me doy a entender. Uh-huh. Sí, efectivamente. Surge en Inglaterra en el siglo XVII y se extiende durante el siglo XVIII, cuyos máximos representantes es John Locke. Y en un sentido bastante general se denomina a la teoría de la experiencia, pero en el origen del conocimiento, o sea que ya tiene como que la idea o la noción de ello y sin en cambio lo va aplicando. Uh-huh. En el primero es el liberalismo de Locke, que influye en los ilustrados, alentados en los principios de las revoluciones, que aplicó en las revoluciones americana y francesa. Uh-huh. ¿Cambias? Un empirista, sus principales características no cree en la intuición, o sea, como él ya siempre va a tener la razón,
los individuos no consideran los conocimientos innatos. El conocimiento se basa en la experiencia y en la experimentación. O sea que si ellos dicen o realizan algo es porque ellos mismos ya lo vivieron, o sea, ya lo experimentaron. Y sus principios es la inducción, las experiencias sensoriales, y afirman que la experiencia sensorial es la fuente de todas nuestras ideas y de nuestros conocimientos. Así es. Su característica principal es la experiencia como única fuente de conocimiento. El origen del conocimiento es la experiencia, entendiendo por ella la percepción de los objetos sensibles y externos, o sea, las cosas, y las operaciones internas de la mente, que son las emociones, las sensaciones, sentimientos, etc. La negación de las ideas innatas de los racionalistas. Si todo conocimiento ha de provenir de la experiencia, esto supone que habrá de ser adquirido. La ciencia no puede basarse en hipótesis o presupuestos no contrastados con la experiencia. La validez de las teorías científicas depende de su verificación empírica, salvo en las matemáticas, que no versan sobre los hechos, sino sobre nuestras propias ideas y sus leyes de asociación. Ok, sí queda claro hasta aquí cómo es el hecho de la corriente empírica. Es cómo se empieza a vislumbrar el conocimiento desde otra perspectiva. Si vamos viendo cómo queda claro esto. Adelante, equipo, por favor. En el habla, se basa en el modelo de idea de método que era matemático y deductivo. Para los empiristas esto tenía que ser experimental e inductivo para que se entendiera un poco más. Y esto es lo que utilizó Newton en el campo de la física. O sea que se tenían que, pues sí, comprobar las cosas para que en realidad fueran verdad. Y para que tuvieran los excelentes resultados, así como para que ellos promovieran ya los modelos y todo eso. Sus leyes de asociación, las ciencias y los fenómenos naturales, en este caso pues es la física, la geografía, deben evitar cualquier supuesto u hipótesis metafísica, así como rechazar el método matemático deductivo. John Locke, George Berkeley, David y Nietzsche, ellos fueron los que promovieron el método del empirismo, o sea que ellos tenían que comprobar las cosas. Existen dos tipos de métodos de aprendizaje. La experiencia sensorial, que es que los empiristas creen que nuestras ideas vienen únicamente de la experiencia, y la inducción es el principio más crucial para el empirismo, semejante a la razón para los racionalistas. Es la creencia de pocas cosas que pueden ser congruentes, especialmente sin experiencia. Okay. Pues un ejemplo de esto es si un árbol cae en el bosque y nadie está cerca para oírlo, ¿su caída producirá sonido? Este es un ejemplo de la perspectiva empirista de la inducción. ¿Por qué? Porque como no hay nadie en el bosque para escuchar el sonido del árbol cayendo, entonces no se puede determinar si es verdad que la caída hizo algún ruido.
Ok. Y ya, eso sería todo. No sé si tienen alguna duda. ¿Hay alguna duda, chicos, con el tema de racionalismo y empirismo? Sí, está bien, profe. No, creo que no, profe, todo bien. Ok, ver que entonces ya vimos paradigmas de enfermería. Estamos viendo ahora que para que se pueda establecer un paradigma es necesario que nosotros tengamos un conocimiento. El origen del conocimiento como tal, vamos a ver de dónde viene, pero el sustento del conocimiento es la razón principal por la que el cuidado de enfermero existe. Es la razón fundamental de por qué lo que nosotros hacemos debe de ser así. Nosotros en la práctica clínica debemos de dejar de lado a lo mejor el hecho de que porque yo veo que así lo hacen, así lo hago también. Hay muchas veces que las hacemos sin pensar las cosas y no sabemos efectivamente qué consecuencias tanto buenas como malas pueda tener con el paciente. Es por eso que cuando ustedes se vayan a campo clínico en algún momento determinado de su vida y de su vida profesional, por supuesto, van a ver que ya hay una estandarización de procedimientos. Ya no es como la señora de la farmacia cómo te inyecta, ¿no? Ahora tienes un método, tienes una técnica, tienes un procedimiento para la aplicación de esta vía. ¿Y cómo es que se han desarrollado todos estos procedimientos? Bueno, porque también se ha utilizado tanto el razonamiento científico, también se ha utilizado el empirismo, se ha utilizado la práctica misma que se ha tenido en enfermería a lo largo de toda nuestra vida para poder determinar estos conceptos y sobre todo que nosotros en la formación de las teorías aprendamos cada uno de estos conceptos. Entonces, si van relacionando cómo se tiene que ir empezando a modificar el pensamiento crítico de enfermería. Para ti, por ejemplo, Melissa, buenos días. Buenos días. Para ti, Melissa, ¿qué sería un pensamiento crítico? Un pensamiento crítico. No sé, sería como ordenar bueno, como tu propio concepto de alguna idea, punto de vista o opinión. ¿En base a qué sustentarías tu punto de vista y en base a qué sustentarías cada una de estas cosas o conceptos que tú me mencionas? Pues sobre lo que me están explicando, lo que estoy conociendo, aprendiendo, yo tomo mi propio pensamiento crítico, o sea, mi propio concepto o aprendizaje. Así es. ¿Qué significa esto? Significa que si tú ves, por ejemplo, una persona, a lo mejor que tiene, pues a lo mejor un poco lo notas un poco triste quizás, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Tú puedes suponer, puedes inducir que algo tiene porque tú le ves el comportamiento, es algo que tú puedes ver, es algo que tú puedes deducir. Ajá. Pero cuando platicas con él, a lo mejor te da otra perspectiva. Entonces, cuando tú analizas el contexto de lo que tú ves más lo que el paciente refiere, empiezas a construir una idea, un concepto claro sobre su estado de salud. Puede estar sano, puede estar enfermo, pero al final del día, solo tú, en base a tu experiencia y a los principios racionalistas que utilizas, puedes determinarlo. Enfermería en todos los sentidos que tenemos de la palabra es eso. Ustedes como enfermeras tienen que empezar a sustentar lo que hacen. De otra manera, la disciplina no va a cambiar y de hecho ya había cambiado y ha cambiado mucho. Ha trascendido demasiado nuestra disciplina en todos los hospitales, tanto públicos como particulares. Entonces, no queremos perder ese reconocimiento, no queremos perder esa empatía porque enfermería sea reconocida como una ciencia. Ajá. Enfermería es más que una ciencia, realmente es una situación que nos lleva mucho más lejos de saber hacer algunas cosas a las que simplemente nos asocian, poner sueros y curar heridas, ¿no? O sea, realmente hacemos mucho más, porque tenemos la capacidad, tenemos el intelecto, vemos que estamos construyendo teorías y modelos para el aprendizaje. Entonces tenemos que ir más allá. No sé si hasta aquí tengan alguna duda, jóvenes, en relación a estos dos temas. Han sido bastante interesantes. No sé si ustedes tengan alguna duda.
No, profe, está todo bien. Muy bien. No, profe. Vamos a ver otras dos corrientes filosóficas. Ajá. Necesitamos al equipo de Jennifer, Job Jared, Jonathan y Karen, por favor, con el tema de corrientes, dogmatismo y escepticismo. Por favor. ¿Se la pasó por el grupo o cómo? La pueden compartir aquí en la clase, por favor, así como lo hicieron sus compañeros. ¿Dónde se comparte? En los 3 puntitos de tu llamada y dice compartir pantalla. A ver, espérame tanto, es que creo que la convertí en PDF, no importa. Profe. Sí, no importa, no hay ningún problema. Ah, bueno. Listo, profe. Ahorita ya se está compartiendo. Ok. Muy bien, adelante, equipo. Creo que se quitó, ¿no? Ujú. Que la canción. A ver, espera. ¿Sí aparece? Sí, aparece en la pantalla. Tiene más apego mío, ya. Si le pones F11, creo que ya aparece toda la pantalla completa. Creo.
Si le pongo que... F11. Ay, güey. Alt Es F4. que yo pensé que me lo ibas a mandar en PowerPoint. No, era en PDF. Pues bueno, compañeros y maestros, buenos días. Pues nosotros les vamos a presentar lo que es corrientes, dogmatismo y escepticismo. Ok, adelante. ¿Me puedes dar en otra? Ahí está. En la introducción. Listo. Bueno, pues nuestra introducción se va a basar que en este trabajo hablaremos sobre qué es el dogmatismo y el escepticismo. Veremos lo que es sus características, mencionaremos varios ejemplos acerca de ello y diremos nuestras conclusiones y su relación con la enfermería para tener un mejor desarrollo del tema. ¿Me puedes dar en la siguiente, porfa? Bueno, ¿qué es el dogmatismo? El dogmatismo es una misión de vida que restringe las acciones y comportamientos de una persona o un grupo social, ya que tiene una postura epistemológica para la cual todavía no existe el problema del conocimiento, sino para conocer con incertidumbre a su objeto. Una de sus principales características es de que el mundo debe tomarse por sí mismo. También tiene un sistema de ideas que se basa en afirmaciones y que se valen y que son también tiene como ciencia en total oposición del dogmatismo. La otra, por favor. El escepticismo se basa en el pensamiento crítico y se opone a las afirmaciones que carezcan de evidencia empírica y verificable, ya que a un objetivo para ofrecer atención clínica de calidad científicamente contrastada a un trato humano. Las principales características del escepticismo es de que expresa la duda y la posibilidad de un conocimiento veraz de la verdad objetiva. Muestra las afirmaciones y el hecho de evidencias inconvertibles y también se basa científicamente en un trato humano y digno. Bueno, hay unos ejemplos en donde nos presenta lo que es el dogmatismo y el escepticismo. Son movimientos fisiológicos, ¿verdad? Por ejemplo, hay algunos temas entre el dogmatismo y escepticismo que son, por ejemplo, pensamiento, conocimiento, sujeto y objeto. Por ejemplo, en donde está el que son tres o son cuatro, uno dice que son cuatro y el otro dice que son tres. Por ejemplo, ahí sería el, el objeto. En el dogmatismo dice que es igual para todos y en el escepticismo dice que ignora sus manifestaciones. Muy bien. Fue donde está los cavernícolas, que dice, pues me voy a quemar, que no ves que está ardiendo. Y dice el otro, ¿qué pasará si tocas el fuego? En esta, por ejemplo, está el conocimiento, se podría decir, o el pensamiento. Dice, en el dogmatismo el conocimiento dice, no tiene problema porque son dados de manera absoluta, y en el escepticismo dice, cuestiona todo conocimiento. El dogmatismo en el pensamiento dice, la verdad es absoluta, no se puede criticar, esta se debe enseñar. Y en el escepticismo dice, la verdad no existe, se debe buscar mediante la reflexión. Son ejemplos claros que están en la vida cotidiana, que nosotros como humanos a veces tenemos tenemos la verdad o la dice la otra persona y nosotros dudamos de esa verdad. ¿Le Así puedes es. bajar, por favor?
bueno, y como lo mencioné, ¿no? En las conclusiones, pues nosotros como solamente de cuestionarios o solamente investigarlo, sino se trata de razonar porque pues hay que discernir como la importancia de la memoria, ¿no? Ujú. Es muy importante que nosotros como seres humanos entendamos que a veces nos podemos equivocar, pero también se vale nosotros mismos, ¿cómo se llama? Poder razonar, identificar los problemas. Ujú. Incluso eso lo pueden relacionar también con el hecho del proceso de enseñanza-aprendizaje. Todo lo que nosotros apliquemos en el contexto y en el campo de enfermería siempre va a ser eh, útil para que nosotros tengamos un crecimiento tanto personal como profesional. ¿Y esto por qué lo digo? Bueno, porque a lo largo de toda nuestra vida siempre vamos a tener experiencias agradables, desagradables, y cada una de ellas nos va a dejar una enseñanza, cada una de esas vamos a utilizar cualquiera de las diferentes corrientes del pensamiento que estamos utilizando y estamos conformando un pensamiento crítico. Con esto cada vez más quiero que se den cuenta que enfermería tiene pensamiento crítico y es algo que no les voy a dejar de insistir en que lo aprendan y en que siempre se lo lleven toda su vida, porque para tanto su trabajo como para sus actividades que realizan día a día, ajá, ustedes van a tener esa capacidad de decidir, de tomar decisiones, tanto que sean correctas como sean incorrectas. Y el aprendizaje es el ensayo y error. Si lo hago, pues ya lo hice mal o lo hice bien, ya aprendí. Y esto nos va a ir empezando a ir acercando cada vez mucho más a la realidad de las cosas. Eso es lo que a lo que tenemos que llegar, a la realidad de las cosas. Muy bien, no sé si alguien tenga alguna otra duda o algún comentario que tenga sobre el tema. No, sí está bien. No, perfecto. Muy bien. ¿Algo más que quiera compartir el equipo? Pues todavía queda Ujú. la relación con enfermería. Muy bien, adelante. El dogmatismo, la costumbre que se lleva con tiempo usando esta hasta ahora, como los cuidados y algunos tratamientos y el seguimiento de las reglas ya establecidas para cada acción, que al igual lleva un control y algunas de ellas ya no se pueden modificar. Las transfusiones de sangre, las cuales dicen que la sangre es sagrada y contiene vida. La siguiente, por favor. El escepticismo en la relación con la enfermería, la necesidad de consultar varios doctores ante un diagnóstico por inseguridad a su conocimiento. Eso sería todo, profe. Bueno, pues muchas gracias por compartirnos su presentación y pues no sé si tengan alguna duda con este tema. Bueno, vamos con el último, con el equipo 4, perdón. El equipo 4 con Luis Humberto, María Alejandra y María Fernanda, por favor. Es el tema de epistemología del cuidado, por favor. Sí, vamos, profe. Profe, me espera tantito, nada más en lo que carga. Sí, claro que sí. Sí. Gracias, profe. Espere.
Maestro, ¿me habla? Perdón. Sí, adelante. Disculpe, es que no lo había escuchado. ¿Qué había? No, era en relación para su presentación de su equipo. Ok, gracias. Profe, me voy a desconectar de aquí, lo voy a... Sí, claro que sí. ¿Ya aparece, profe? Sí, ya aparece. Bueno, ya se ve, ¿verdad? La Sí, presentación. ya se ve. ¿Cómo se pone para que se haga grande, profe? Ah, creo ya vi. Bueno, nosotros vamos a hablar sobre la epistemología del cuidado. Nosotros somos el equipo número 4. Estamos conformados por Luis Humberto Romero Landeros, María Fernanda González Rivera y yo, Alejandra García. Bueno, nosotros vamos a hablar, vamos a presentar la presentación, los antecedentes epistemológicos, los objetivos de la epistemología, los referentes epistemológicos del cuidado de enfermería, definición de cuidado de Flores Nightingale y en general la epistemología del cuidado. Bueno, principalmente la epistemología nos dice que es el ejercicio de la enfermería que ha heredado una responsabilidad y comportamiento para el cuidado de la vida humana. También contribuye en que las personas tengan un bienestar en todos los aspectos de su ciclo vital y en la práctica de la enfermería que se dirige, es el bienestar social de las personas. También nos dice que su objetivo, su razón es el cuidado cubriendo las necesidades que es las físicas, las mentales, las emocionales, espirituales, y también para prevenir, promover y conservar y la recuperación de la salud del paciente. Bueno, ¿qué es la epistemología?
Esta es una rama de la filosofía que se encarga de realizar los estudios del origen y la forma en que se da la validez al conocimiento de la ciencia. Es a raíz de lo anterior que también se le denomina como la teoría del conocimiento científico. Es decir, que pues de esta manera se comprende que es una rama de la filosofía que asume pues el labor de estudiar y analizar los saberes, como por ejemplo en los métodos de los fundamentos, los estados de gestión y la relación con el entorno e incluso de las teorías de pensamiento, y creo que hasta en algunos casos puntuales, pues así como lo surgen. ¿Cambié? Ok, muy bien. ¿Qué estudia la epistemología? Es la rama de la filosofía que estudia el conocimiento científico como su naturaleza y la posibilidad, alcance y fundamento. Ahí tenemos como en primera la naturaleza, tipo y la manera en la que se obtienen las ideas científicas. Otra, la relación de las ideas de la ciencia con la realidad. Otra, el modo de empleo por la ciencia para describir, explicar, predecir y controlar la naturaleza. La manera en la que se formula y emplea el método científico, también el tipo de razonamiento que se utiliza para concluir algo y las implicaciones de los métodos y modelos de la ciencia. Características de la epistemología. Desde la perspectiva como se dirige el conocimiento, la epistemología se encarga de las relaciones entre sujeto y objeto, además de cada uno de los problemas que surgen de esta condición. Respecto a las principales características de la epistemología, están estas, que son las siguientes. Es una filosofía de la ciencia de la comprensión del conocimiento científico. Por sus condiciones, categoriza la ciencia en empíricas, sociales y formales. Es dialéctica y, bueno, su objetivo principal es radicar en conocer o guiar la comprensión de la ciencia. También tenemos la inducción y la deducción en sus métodos principales, como es su función es imparcial del método cartesiano para el análisis de procesos de descripción y recopilación de los hechos o ideas. Muy bien. Los antecedentes epistemológicos, como aquí lo dice, epistemología del griego, episteme, que es conocimiento, y logos, teorías, es una rama de la filosofía que trata de problemas relacionados con la teoría del conocimiento. La teoría del conocimiento es una rama de la filosofía que estudia la naturaleza, el origen y los límites del conocimiento. Esta fue en 1901, fue introducida en Francia para designar el estudio crítico de las ciencias, dirigiendo a determinar su valor, fundamento lógico y su campo de acción. Okay. Los ejemplos de la epistemología existe la física, que es una disciplina cuyo centro de estudios es la materia y la energía. La psicológica, que estudia la vida psíquica y el comportamiento de los seres humanos. El relativismo, que es una postura en la que todo vale y su duda de la existencia de verdades objetivas o absolutas. Bueno, después sigue el de la filosofía del lenguaje, que es una rama que por parte, ahí no la entendí muy bien porque decía que era un pensamiento que se tenía acerca de las enfermedades o los antecedentes de las enfermedades, pero bueno, no sé si ahí me puede apoyar, profe. Sí, claro que sí, mira. Que ahí, ahí no le entendí muy bien en la de la filosofía del lenguaje ordinario. Aquí es como todas las disciplinas se rigen por principios. Sí, claro que sí.
De hecho, te comentaba, en esta disciplina, o más bien todas las disciplinas en general, tienen muchos ¿Sí me escucha, profe? No, creo que no te estoy poniendo. Sí, te escucho. Ah, sí, sí. ¿Sí me escuchas? Es que sí. Ah, ok. Bueno, les comentaba, en la mayoría de las disciplinas existen diferentes principios que las van a conformar. Por ejemplo, medicina, arquitectura, derecho, todas, absolutamente todas manejan una serie de principios ordinarios. ¿A qué me refiero con principios ordinarios? A que si yo, por ejemplo, me voy a introducir a leer un libro de cocina, por ejemplo, que va más relacionado con nutrición, pues tengo que adaptarme o adaptar mis pensamientos a esta cultura, a este tipo de principios. Lo mismo si fuera un libro de derecho, lo mismo si fuera cualquier libro de cualquier disciplina. Aquí la epistemología de la filosofía del lenguaje basa precisamente en el origen del conocimiento de cada una de las disciplinas. ¿Por qué? Porque en base a ella se van a construir diferentes paradigmas, y ya vimos que el paradigma son modelos, o los conocimientos, o conformar los propios conocimientos para su contexto en la aplicación de la vida diaria. Ok, profe. Después tenemos el existencialismo, que aquí nos habla de todos los métodos o problemas planteados que señalan a la enfermedad. Y por último, tenemos el escepticismo. Ese nos habla, es que me perdí, perdón, de que el ser humano es capaz de conocer de poder implementar los cuidados que se le pide para su enfermedad. Muy bien. Tenemos el empirismo. Esta se refiere, creo que sí, a las prácticas que no se apoyan en teorías, sino que el conocimiento se sostiene y comprende desde un enfoque pragmático. Tenemos el dogmatismo, que es, bueno, es que sí, ese no lo entendí, profe, pero bueno, adelante. Es proposición de la verdad de una doctrina que se da por razones que le son externas y la justificación para negar que es verdad. Y bueno, eso se define como doctrina, pero ahí no lo entendí bien. De hecho, el dogmatismo tiene que ver con lo que hace ratito sus compañeros nos explicaron. Evidentemente tiene que ver con una disciplina que acepta una verdad absoluta, no emite o no permite de alguna manera otros conceptos, únicamente se basa en eso. Entonces ahí es en el origen del conocimiento, o sea, es un conocimiento ya comprobado, ya establecido, que tiene principios, a eso se refiere. Y sigue el ateísmo, eso como lo dice la palabra. En teoría niega la existencia de Dios o de conocer pues su existencia. Muy bien. Ejemplos de las ramas de la epistemología. La epistemología se divide o se clasifica en distintas ramas. Una es la ética de la ciencia, que nos habla de los estándares de los métodos y los procesos relacionados con el diseño de la investigación, los procedimientos, el análisis de los datos, la interpretación y los informes de estos. También está la ontología de la ciencia, que esa es parte de la rama de la filosofía que estudia la naturaleza del ser, la existencia y la realidad, para así determinar las categorías fundamentales y las relaciones del ser en cuanto ser. Está la lógica de la ciencia, que estudia la estructura o forma del pensamiento humano, así como proposiciones, conceptos y razonamientos, para así poder establecer leyes y principios válidos para obtener criterios de verdad. En la semántica de la ciencia nos habla de lo que vienen siendo las palabras o la manera en la que escribimos. Y por último, en la teoría del conocimiento científico,
son conjuntos, bueno, es un conjunto de conceptos que incluye abstracciones de fenómenos observables y propiedades cuantificables, que va de la mano con reglas que vienen siendo leyes científicas, y estas expresan las relaciones entre las observaciones de dichos conceptos. Ok. El objetivo de la epistemología es definir el saber de una disciplina. 2. Saber los conceptos que se estructuran al interior de las mismas. 3. Tipos de conocimientos. Y 4. Que son los métodos que utiliza la disciplina. Cárdenas Cole, en el 2009, de ahí que el significado de la ciencia no se comprende, sino se pone en claro el sustento epistémico sobre el cual se sustenta el conocimiento científico. De hecho, es parte de lo que les mencionaba hace ratito, ¿no? O sea, cada disciplina va a ser específica, cada una de ellas tiene sus verdades, sus principios y sus metodologías. De hecho, hasta para incluso indagar o llegar a la realidad de las cosas, cada una de las disciplinas opta por construir su propio conocimiento. Está estructurada de tal forma que les va a permitir llegar a la última consecuencia del conocimiento científico. Por eso, dense cuenta que enfermería sí es una disciplina científica, porque vean que a nosotros, o nosotros más bien en general, utilizamos diferentes corrientes del pensamiento científico para poder producir un cuidado. Y esto es la realidad, o sea, nosotros hacemos mucha ciencia todos los días, ministramos medicamentos, ponemos sondas, ponemos vendajes, damos reanimación cardiopulmonar, entonces, de alguna manera, pues esto empieza a tener un impacto profundo en el sustento de la disciplina, al grado de que, pues sí, ya tenemos una profesionalización. Recordemos que hasta hace muchos años, si mal no recuerdo, fue en el sexenio de Vicente Fox o de Calderón, cualquiera de los dos, se dio precisamente esta profesionalización a nuestra disciplina. ¿Por qué? Porque finalmente logramos sustentar lo que hacemos nosotros en los hospitales y cada una de las acciones pues tiene una fundamentación científica, de ahí que precisamente es una disciplina científica. Adelante, equipo. Bueno, ¿por qué la epistemología? La epistemología nace en un momento de la ciencia occidental, a comienzos del siglo XX, y es por efecto de la crisis de la ciencia positiva. En el número 1 está René Descartes, que para él la ciencia es fundamental por la metafísica, y en el número 2, Immanuel Kant, que en ambas aparecen separadas e independientes, o sea, están divididas. Como siguiente tenemos este cuadro donde nos habla los referentes epistémicos del cuidado de enfermería. Primero tenemos a Florence Nightingale, que aquí su teoría era los entornos saludables. Se hizo en 1858 y su orientación física fue el higiene y el cuidado humano. Nos dice que los postulados epistemológicos eran las enfermedades en un proceso de reparación. Después tenemos a Jane Watson, que su teoría fue la filosofía y ciencia del cuidado. Esta fue en 1989 y su orientación filosófica fueron los cuidados espirituales. Su postulado fue cuidado, curación. Como siguiente tenemos a Patricia Benner. Su teoría fue la excelencia y dominio de la práctica de enfermería. Se implementó en 1994. Su orientación eran los cuidados efectivos y como postulado era el conocimiento y práctica para dar el cuidado. Y Watson, ¿cómo se pronuncia? Swanson nos habla de su teoría, que era la teoría de los cuidados. Se hizo en 1953. Su orientación filosófica fue promover el bienestar a otros y su postulado epistemológico fue el cuidado, que el cuidado es el terreno exclusivo de la enfermera. Muy bien. Después tenemos la definición del cuidado.
Va mi compañero Luis, perdón. Del cuidado viene del latín cura, que es una relación de actividades para la protección, promoción y continuación de la vida. Y está junto con estas tres palabras, es conocimiento, cuidado y aptitudes. Muy bien. La epistemología, ¿qué tiene que ver con la enfermería? El marco epistemológico de la enfermería pretende mostrar de manera panorámica qué es la evolución del conocimiento de la enfermería. En primera instancia, se parte de una clarificación del significado de disciplina profesional y de los componentes de la disciplina, que son como perspectiva, dominio, definiciones y concepto, patrones del conocimiento. A partir de la definición de la disciplina de la enfermería, como es el estudio del cuidado de la experiencia o vivencia de la salud humana, se analiza su inmersión en los paradigmas alternos de la ciencia y se definen las visiones, paradigmas, propias de la disciplina. Asimismo, se comparan dentro de este contexto los elementos disciplinares y de la práctica de acuerdo con la jerarquía estructural del conocimiento. Es decir, que la epistemología es un conocimiento que se sospecha antes de creer. Creo que es una disciplina que, como tal, lo dice, ejercita un tipo de reflexión suspicaz para con la ciencia. No sé, por ejemplo, si hay una enfermedad, la ciencia, la química y otras más la estudian, y la epistemología intenta que ese estudio sea lo más correcto posible. Y no sé, creo que para aclarar las expresiones del conocimiento de la enfermería, se analizan los patrones del conocimiento de Carper, que es como empírico, ético, personal y estético, creo que sí, estético. Y ya, bueno, para aclarar quién era Carper, era una mujer que creo que expresó que el cuerpo de conocimientos da soporte a la enfermería y se manifestaba por patrones, por medios de formas características de expresión externa e interna que dejaban ver la manera de cómo se piensa, algo así. Muy bien. Listo. Profe. Sí, adelante. Tenemos las preguntas, ¿las compartimos? Sí, de hecho las preguntas las van a compartir con sus compañeros y ya serán ellos quienes tengan que subirlas. Voy a habilitar la plataforma en cuanto, ahora sí que en el transcurso de la mañana, para que puedan subir esta actividad como parte de las exposiciones del día de hoy. Profe, Perdón, adelante. Bueno, es que a mí y a mis compañeros del equipo, nuestra presentación no nos las dejaba subir porque era un archivo muy grande. Entonces, se la mandamos por mensaje. ¿Por mensaje de qué? ¿De correo? Entonces, no, por WhatsApp. ¿Cuándo fue esto, perdón? ¿Antier? Antier. Sí, me parece que sí. Bueno, ¿Y te mandamos otra vez WhatsApp? Sí, por favor, profe. Yo también tengo una duda. Cuando vi el apartado donde subió lo de los equipos de expediciones, yo no estoy en ningún equipo. No se preocupe. Próximamente se van a aperturar nuevos temas. No se preocupen. Por ahí creo, si no me equivoco, fueron 2 personas las que no tuvieron equipo. Ya para la próxima se van a contemplar. Yo tampoco estuve. Sí, no se preocupen. Sí, están perfectamente bien identificadas. No se preocupen. Entonces, esta es la Le puse parte... hola, profe. ¿Perdón? Que le puse hola para que vean que le mandamos este día. Ok. Bueno, no se preocupe, ahorita le doy seguimiento y lo reviso.
Bueno, entonces, en esta ocasión pues queda claro todo el conocimiento, todo el concepto de enfermería. Vamos a posteriormente ya definir cuáles son las acciones básicas de ustedes dentro del hospital, porque si bien ya tenemos entendido de dónde surge el conocimiento, enfermería, por lo tanto, ya vieron que todos los paradigmas que la conforman integran cada una de esta corriente filosófica. Y obviamente esto nos ha servido a lo largo de toda la historia, el hecho de construir diferentes modelos de atención a la salud. Vamos a ver posteriormente de en qué consistían estos modelos que proponían las teóricas que mencionaron hasta el último, desde Swanson hasta Marjorie Gordon, Virginia Henderson. De alguna manera tienen un sustento en cada uno de estos principios epistemológicos, que son orígenes propiamente del conocimiento. Entonces, la próxima clase vamos a continuar con esta temática que ha resultado bastante interesante desde el punto de vista de que ustedes tienen que comprender entonces el origen de cada uno de estos conceptos y a lo que tenemos que llegar a futuro. No sé si alguien quiera compartir algo más o tenga alguna duda sobre el tema o los temas que estuvimos revisando el día de hoy. No, profe. Está bien, profe. O sea, entonces las preguntas va a ser como la tarea que tenemos que seguir. Y ya en eso ya está nuestro trabajo hecho. Recuerden que ustedes, por ejemplo, como equipo elaboraron sus preguntas, se las tienen que compartir entre todos, es decir, el equipo 1 le tiene que compartir sus preguntas al equipo 2, 3 y 4. Y lo mismo cada uno de los equipos para que conformen su propia guía y ya una vez que reúnan su guía de preguntas, las puedan subir directamente a la plataforma. Ya les comentaba, yo les voy a habilitar la plataforma para que ahí lo suban. ¿Sale? Ok, profe, ¿para cuándo serían las guías? Ya les estableceré la fecha ahí directamente en plataforma los tiempos de entrega. Ok, gracias, profe. Bueno, pues entonces... perdón, Sayuri, ¿te escuchó? Sí, perdón. ¿Va a volver a hacer equipos para las exposiciones, para los que faltaron? Sí, efectivamente, Sayuri. Okay. Descuida, no te preocupes, no pasa nada. Muy bien. Entonces, si no hay alguna otra aclaración o duda, pues por parte de un servidor es todo. Fueron bastante buenos los trabajos. Ya vimos que efectivamente es importantísimo que entre ustedes también empiecen a desarrollar estas habilidades. Si lo empiezan a desarrollar desde este momento, a futuro se les va a hacer mucho menos complicadas las cosas. Aprovecho el anuncio brevemente. Posteriormente por ahí en Facebook va a salir o se va a lanzar un curso taller de RCP básico aquí en el plantel, por si están interesados, ahí les van a proporcionar todos los detalles en relación a este curso que se va a llevar prácticamente, si no me equivoco, es la última semana del mes de mayo, para que ustedes lo puedan checar y pues si están interesados o conocen a alguien de enfermería, evidentemente que lo quiera tomar, pues están invitados con toda la confianza. ¿Sale? Gracias, profe. Bueno, pues gracias, profe. Que tengan excelente día y pues que tengan excelente mañana. Gracias, igualmente. Gracias, profe.